¿Qué tal? ¿Cómo le va? Enhorabuena para todas y todos. Les doy la bienvenida a entrevista especial de Guía a tu Cuerpo y les cuento que hoy vamos a hablar de las alergias. Porque, por ejemplo, en México aparecen alergias en invierno o al inicio de la primavera. En este momento aumentan los síntomas típicos de las alergias respiratorias. Es lo que estamos viviendo ahora. Hay mucha gente con congestión, con obstrucción nasal, con estornudos, con lagrimeo. Vamos a hablar de esto con una experta, alguien que yo admiro mucho, es la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez, especialista en alergia, expresidenta del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Alergias. Bienvenida, doctora Rojo. Qué gusto tenerla aquí de nuevo con nosotros en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. ¿Es verdadero o falso, doctora Rojo, que las alergias son más comunes en el invierno o también son comunes cuando empieza la primavera? Tenemos la bendición que en este país el clima es muy benévolo, las estaciones no son muy marcadas y tenemos alergias todo el año. Efectivamente, en otros países hay muchas alergias estacionales y en México tenemos una muy importante que es la alergia del invierno, porque en el invierno no solamente aumentan algunos pólenes de árboles específicamente invernales, sino que aumenta la cantidad de humedad dentro de las casas porque cerramos, porque hace frío y eso aumenta la cantidad de ácaros. Es por eso que en invierno aumentan muchísimo los síntomas alérgicos, además de otros síntomas no alérgicos que también se dan en esta época. ¿Cuáles son esos síntomas alérgicos? Digo, para no confundirlos con un resfriado, que también se da en esta época. Es muy común confundirlos porque los síntomas se parecen mucho. Son pacientes que tienen estornudos, tienen moco, escurrimiento nasal, tienen comezón en la nariz o en los ojos y tienen la nariz obstruida. Sin embargo, cuando se trata de un fenómeno alérgico, estos cuadros suelen durar mucho y el paciente se siente bien. Pero cuando se trata de un fenómeno como un resfriado, un cuadro viral, el paciente tiene decaimiento, se siente agotado, pierde el apetito y por supuesto puede incluso tener fiebre. ¿Son los ácaros los principales detonadores de las alergias en esta época del año o hay otros factores? No, hay muchos factores. Unos son los ácaros que aumentan en el domicilio, otros son los hongos que se hacen dentro de la casa porque aumenta la humedad y hay pólenes específicos de invierno como los árboles invernales. En México tenemos muchos árboles invernales que inducen estos síntomas. Además de otros fenómenos que agravan la alergia. Ahora sabemos que antes era una cosa que no conocíamos, que hay una molécula que se libera a través de la vía respiratoria cuando es agredida por lo que sea, por la contaminación de los cohetes, por el frío, por los virus, por los alergenos, y que estas moléculas aumentan el fenómeno alérgico. Se le conocen como alarminas porque alarman al sistema inmunológico y el fenómeno alérgico se agrava. Por supuesto, el invierno es uno de los fenómenos que más agravan estos cuadros. De hecho, las bajas temperaturas también inciden en el sistema inmunológico de las personas, ¿cierto o falso? Totalmente cierto, no por alergia al frío como mucha gente dice, pero sí porque el frío induce ese fenómeno inflamatorio y aumenta el cuadro alergénico también. Estamos hablando de que el frío no causa alergia, pero aumenta el fenómeno alérgico y facilita la penetración de virus. Doctora Rojo, nos llegó una pregunta a través de la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta de este programa, y nos preguntan si las alergias invernales de las que estamos hablando pueden desencadenar enfermedades respiratorias más graves. Efectivamente, el paciente que tiene inflamación de la vía aérea por alergia es mucho más fácil que algún virus le agreda y es mucho más fácil que algún virus le ingrese a su organismo y que se convierta como un fenómeno inflamatorio más severo. Sí, es real. En base a eso, ¿qué deben hacer las personas que están experimentando más síntomas durante la época invernal? Más síntomas de alergia, me refiero. Primero, definir que si es un fenómeno alérgico o no. Eso es importante y eso es como un médico. Es importante que el paciente
tome algún antihistamínico durante una semana y si esto persiste, entonces posiblemente estemos hablando de un empeoramiento alérgico y en esos casos tienen que acudir al médico. El médico especialista normalmente da un plan de acción. Esto es algo que el paciente puede hacer en casa cuando empeora, pero si este plan de acción que específicamente habla de toma de antihistamínicos, hidratarse más, protegerse del frío y algún descongestivo nasal, si esto no funciona y el paciente persiste, tiene que acudir a una revisión con su médico. Nos preguntan también en la cuenta de @isaentrevista si existe la alergia al frío. No existe una alergia al frío. El frío pues es un factor físico que enfría la vía respiratoria, pero que no produce anticuerpos. O sea, una alergia es una enfermedad producida por anticuerpos. Increíblemente, siempre hemos pensado que el anticuerpo nos protege, pero este no. Este protege, este no protege, este sí nos está afectando en el caso de las alergias y no existe un anticuerpo contra el frío, pero el frío irrita la vía respiratoria, activa las alarminas y facilita que el paciente alérgico empeore. ¿A qué edad aparecen las alergias? Las alergias son un fenómeno que se da por la combinación de varios factores, la genética y el medio ambiente. Esto hace que el paciente lo desarrolle casi siempre en la infancia y que puede tener una época durante la adolescencia y juventud donde no manifiesta muchos síntomas y empeorar en la edad adulta. Sin embargo, considerando que es un mecanismo inducido por la cuestión genética más el medio ambiente, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Tengo pacientes de adultos mayores que tienen un fenómeno alérgico que apenas se está exacerbando. A lo mejor lo tuvieron poquito de infancia, poquito de adultos, pero se exacerba en la edad de adultos mayores. Y no tiene que ver con una época específica del año, como en este caso en México el invierno. Posiblemente eso dependerá a que me expuse. Cuando hablo de medio ambiente estoy hablando de lo que me expongo. Yo siempre les comento a los pacientes que yo no puedo ser alérgica a los canguros porque nunca me expongo a los canguros, pero me puedo hacer alérgica al polvo, me puedo hacer alérgica a los perros, a los gatos, porque eso sí me expongo. Y si se expone a fogatas, a chimeneas, ese tipo de cosas, ¿eso puede desatar alergias? Puede empeorar la inflamación de la vía alérgica, de la vía respiratoria, y eso favorecer que ingrese un alergeno. No hay una alergia al humo, igual que no la hay al frío, pero esos son factores irritantes que facilitan la penetración de los que sí causan alergia. ¿Cómo me doy cuenta que tengo alergia a los ácaros? Normalmente son alergias intradomiciliarias, son síntomas que aparecen dentro de los hogares o dentro de lugares cerrados, oficinas, por ejemplo, con alfombras o con mucho polvo, bibliotecas, almacenes. Siempre tenemos que buscar la relación ambiental y si no la tengo y no me queda muy clara, hacer una prueba de exposición, que es lo que hacemos los especialistas en la piel, una prueba de alergia. ¿Y las alergias a los alimentos? ¿Puede darse el caso de que aumenten en estas épocas del año? No, la alergia a alimentos se da en todo el año, pero sí tenemos muchas llegadas a urgencias en esta época, porque en época navideña comemos cosas muy raras. Comemos ponche, que le ponen cacahuates, le ponemos a lo mejor un pavo que le ponen nueces, almendras y un montón de frutos. Entonces la mezcla de alimentos es muy común en esta época y las exacerbaciones se pueden presentar. Sin embargo, la alergia a alimentos es de todo el tiempo. Y el uso de prendas de lana o sintéticas, digo, para protegerse del frío, ¿esto puede generar un recrudecimiento de las alergias? Por supuesto, en el caso muy específico de la dermatitis atópica, son pacientes que tienen muchísima sensibilidad cutánea, las prendas de lana y que sueltan pelucita les dan mucha reactividad, les dan comezón. La dermatitis atópica es una enfermedad que se caracteriza principalmente por la comezón. Y si yo le pongo algo como la lana o las fibras sintéticas, definitivamente lo aumento. Definitivamente lo agrava y no es porque sea alérgico a la prenda, sino porque la prenda ejerce un factor físico en la piel. ¿Y el uso de medicamentos en esta época del año aumenta también o recrudece alergias o nada que ver?
En realidad no, la alergia a medicamentos es igual que la de alimentos, se da todo el año, pero en épocas invernales que el paciente tiene un poquito más de síntomas respiratorios, que se enfría, que le da catarro, tienden a automedicarse y tener muchísimas más reactividades a fármacos cuando ya tenían algún antecedente de esto. Esto es bien común en los adultos mayores que usan polifarmacia. Ellos tienen una cajita con un montón de cosas que se toman todos los días, Cierto. necesarias o no, pero se las toman todos los días, y eso obviamente en el invierno, que se empiezan a sentir un poquito peor, aumenta en el número de cosas que toman y puede aumentar la reactividad a fármacos. Sin embargo, estos se presentan en todo el año. Y hacer ejercicio al aire libre, en el caso de las personas con alergia, ¿hace que se recrudezca aún más sus síntomas o no? Dependerá a qué son alérgicos. Si el paciente es alérgico a alérgenos extradomiciliarios, por ejemplo pólenes, y él quiere ir a correr a un lugar donde esté lleno de los árboles a los que él es alérgico, o los pastos, es posible que él tenga una recaída, este paciente, pero si es alérgico a las cosas que hay dentro de la casa, no lo va a tener. Entonces sí tenemos que ser enfáticos en a qué es alérgico y cuál es el factor ambiental que lo puede exacerbar. Las alergias invernales, las de esta época en el caso de México, ¿afectan más a niños o afectan más a adultos mayores? ¿O da igual? Da igual, pero acabas de dar los puntos de referencia. Principalmente en niños aumentan las infecciones virales y agravan las alergias. Y en el adulto mayor aumentan las infecciones virales y bacterianas. Y si él ya tenía un fenómeno alérgico preexistente, es posible que recaiga. Pero no debería tener alguna especificidad por grupo etario. Se supone que el adulto mayor tiene un poquito menos funcional o menos activas sus defensas inmunológicas, y es posible que otros factores, no necesariamente la alergia, sino los virus y las bacterias, hagan en ese momento sus estragos y se confunda con un fenómeno alérgico. Vamos a una breve pausa, doctora Rojo. Al regreso vamos a seguir hablando de las alergias y en general. Así que atentos, que este tema es muy importante para todas y todos. Ya volvemos. Estamos de vuelta para continuar platicando con la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez, especialista en alergia y expresidenta del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Doctora Rojo, a mí me gustaría ir más al detalle de este tema de las alergias. Y bueno, nos llega justo una pregunta que tiene que ver con ese detalle. Aquí nos preguntan en la cuenta de @telesurenglish, que es la cuenta de nuestro canal en inglés, si es recomendable el uso de antihistamínicos durante el invierno. Es recomendable usar el antihistamínico cuando hay síntomas. Esto es algo muy importante. Los antihistamínicos no curan ni previenen nada. Son controladores de síntomas. Si yo tengo mucho moco, mucho estornudo, me lo puedo tomar, porque además hay antihistamínicos que no tienen graves efectos en el sistema inmunológico ni en el sistema humano. Pero no cualquier antihistamínico, tenemos que buscar algo que los especialistas llamamos antihistamínicos de segunda generación, que son los antihistamínicos más modernos, que no pasan al hígado, que no pasan al cerebro, que no afectan el corazón, que no afectan la vía renal. Y estos los tiene que haber indicado un especialista o un médico general en sus planes de acción. O sea, no es que el paciente pueda definir, yo me voy a tomar este o me voy a tomar el otro. No puede. Debe ir con un médico que se lo recomiende, y después ya puede tomarlo en forma intermitente cuando haya síntomas. Pero en casa a veces inventamos tratamientos naturales. ¿Hay alguno que usted cree que funcione? Estoy hablando de tratamientos naturales, ¿no? Con hierbitas, con las plantitas que sembramos. Qué buena pregunta. Para el problema alérgico
No necesariamente, aunque se ha hablado de muchos medicamentos que modifican el sistema inmunológico y que esto puede reducir el cuadro alérgico, y estos estimulantes del sistema inmune pues son de uso común, la cúrcuma por ejemplo, el jengibre, que son sustancias que no van a causar un daño en el organismo, pero que pueden mejorar la respuesta A inmunológica. mí me encanta el jengibre. A la mayoría nos encanta el jengibre, la canela, son sustancias que pueden mejorar nuestro sistema inmune y hacernos menos propensos a enfermedades virales o enfermedades alérgicas. Pero un remedio que cure las alergias no hay. Lo que sí debemos hacer es que procurar en el medio ambiente domiciliario tener limpia la casa, no acumular muchas cosas, mucho polvo. ¿Las vacunas contra las alergias funcionan? Por supuesto que funcionan. El tratamiento inmunológico contra una alergia, que hemos llamado coloquialmente vacunas, porque el mecanismo se le parece al de las vacunas, funciona muy bien y el paciente puede estar libre de síntomas. Si lleva un tratamiento completo durante 3 años, que es lo mínimo recomendado, él puede estar libre de síntomas toda su vida, o como mínimo 10 años, que es lo que los estudios han reportado, que es lo que normalmente el paciente puede estar libre totalmente de síntomas. ¿De qué depende que no? Pues depende de que cambie de exposición. El paciente tiene una sensibilidad genética. Y si yo de repente a los 5 años me cambié de domicilio, me fui a otro país o me fui a otra escuela o a otro trabajo, es posible que ahora me exponga a cosas diferentes y empiece a desarrollar una nueva alergia. Es por eso que a veces el paciente recae. Al mismo alergeno difícilmente recaen. Doctora Rojo, ¿y las alergias invernales pueden desencadenar otros problemas de salud? Por ejemplo, sinusitis o infecciones de oído. En general, las alergias lo pueden desarrollar. Nosotros lo llamamos comorbilidades, que son enfermedades que vienen juntas con el fenómeno alérgico y que tienen todo el sentido. Imagínate un polen que choca con tus ojos, te da conjuntivitis, pero si entra por tu nariz te da rinitis, y si lo respiras te da asma, y si te recargas en ese polen, en ese árbol, en ese pasto, te va a dar una dermatitis o una urticaria. Es muy frecuente que estas enfermedades comórbidas vengan juntas y que se agraven durante una época de exposición. Si yo soy alérgico a un polen invernal, el paciente no solamente le da rinitis, le puede dar sinusitis, le puede dar asma, le puede dar dermatitis, conjuntivitis. Vienen enfermedades juntas. ¿Los alergenos invernales son los mismos que los que ocurren, digamos, cuando cambia el clima, cuando ya viene el verano o cuando llega la primavera? No, los alérgenos invernales dependen de la estación y del clima. Efectivamente, el cambio climático en el mundo ha cambiado la forma en la que los árboles polinizan, o que la potencia del alergeno. El alergeno, el polen, imagínense el polen, cuando se recubre con contaminantes del medio ambiente, se hace más potente, y el cambio climático ha provocado que algunos árboles o algunos pastos también polinicen en forma diferente. Por ejemplo, antes polinizaban una vez en el año y ahora polinizan 2 o 3 veces por el cambio climático, o tarda su polinización. Lo hemos visto en los árboles, cómo se llenaba de jacarandas en cierto mes y ya no se llenan el mismo mes, se llenan antes o después. Y esto es precisamente el efecto del cambio climático en la polinización también. Y efectivamente esto repercute en el paciente y tendrán diferencias en la actualidad debido a este cambio climático. En el caso de México, ¿cuáles son los árboles que más provocan alergias? En la época invernal es el fresno, el encino, el abedul, el árbol de Navidad, el juniper. Los junipers también lo causan. Entonces tenemos que ser un poco prudentes cuando el paciente es alérgico, notificárselo para que no metan un árbol a su casa. Y no podemos hacer nada en el medio ambiente, no los podemos decir poda o quítate de ahí el árbol, no pueden, porque esos pólenes viajan kilómetros en el medio ambiente. Pero sí podemos sacarlo de la casa, por lo menos, ¿no? Doctora Rojo, ¿y se da igual el caso de las alergias en una ciudad, en la playa o en las zonas rurales? Claro que no.
Siempre pensamos durante muchos años en alergología que dependía de la vegetación que había. Sin embargo, ahora sabemos que no, que depende de la contaminación. Hay estudios que demuestran que las poblaciones en ciudades urbanas donde hay mucha contaminación tienen enfermedades alérgicas más frecuentes y más graves, a diferencia de la gente que vive en comunidades rurales donde los contaminantes son menores. Por supuesto que la playa, transitoriamente el paciente mejora porque mejora el clima. Hay que irse a la playa entonces de forma permanente. Y lo hice intencionado el decirlo, es transitorio porque también en la playa hay alergenos, hay muchos pastos, hay más ácaros que en la ciudad y hay otras sustancias que también pueden convertir en alérgico al paciente o a un paciente alérgico agravarlo. Pero el estado de ánimo, el humor con el que vivimos mejora la respuesta inmune y disminuye el fenómeno alérgico. Si el paciente está muy feliz en vacaciones y está disfrutando de la playa, seguramente se va a sentir mucho mejor que enojado, encerrado en su casa porque está haciendo mucho frío. Así es de que disfrutemos las playas. Doctora Rojo, nos llega otra pregunta a la cuenta de @isaentrevista. Y nos preguntan si el asma es una alergia y si aumenta justamente en la época invernal. También es una pregunta extraordinaria, ya que el asma, efectivamente en la población pediátrica, la causa más común es alergia. Sin embargo, en la edad adulta no necesariamente. Hay asma que no es alérgica, hay asma que está incluso relacionada a la obesidad, por ejemplo. Interesante. Al reflujo, por ejemplo, a los irritantes del medio ambiente, no necesariamente, me refiero a laborales, a asmas laborales, no necesariamente es una alergia, pero sí es muy común que en la población pediátrica se deba a una alergia. Y es muy frecuente también que en la edad adulta se convierte en un fenómeno mixto. A lo mejor un poco de alergia y un poco de no alergia se mezclan. En el adulto, el tener reflujo o exponerse al humo del cigarro o el tener alguna otra patología respiratoria agrava esos cuadros alérgicos. ¿Y cómo es eso de que hay una relación entre el asma y la obesidad? Sí, efectivamente, la obesidad produce, me refiero específicamente a las células adiposomas y adipocitos que están en la obesidad, producen moléculas proinflamatorias. Es un paciente que está constantemente inflamado. No es broma, siempre lo hacemos como broma, no estás gordito, estás inflamado, pero la vida real es que es cierto, están inflamados crónicamente y el tratamiento no es estarle dando cortisona para que se le desinflame la vía respiratoria, es bajarlos de peso, controlar el metabolismo y mejorar sus funciones en forma general para disminuir esa inflamación. Importantísimo este dato, sobre todo en México, que los índices de obesidad están bastante elevados. Creo que es un problema nacional de salud y hay que trabajar mucho, y ahora me doy cuenta también en la especialidad de alergología, para bajar el tema de la obesidad, ¿no? Para reducir la obesidad. Sí, ojalá que algún día inmunológicamente platiquemos solo todo lo que provoca la obesidad, porque no solo es eso. ¿Qué más? Disminuye mi capacidad de respuesta contra algunas infecciones virales. Lo vimos cuando la pandemia. Exactamente, me disminuye mi capacidad incluso de responder contra cáncer. Entonces tenemos que hacer un foco a la obesidad, no solo por el asma y porque les da alergias más graves, porque finalmente de alergia podemos encontrar una respuesta terapéutica, pero hay otras enfermedades que no la entienden o la tienen muy costosa, me refiero específicamente al cáncer, o algunas enfermedades inflamatorias muy graves que pueden llevar al paciente incluso a la muerte. Tenemos que ser cuidadosos y hacer ese enfoque con el paciente. No vamos a estigmatizar al obeso, porque no. Hay obesos que pese a todo están súper sanos. Yo he hecho estudios a obesos que dices, híjole, están súper bien, pero hay algunos otros que sus moléculas proinflamatorias pues hacen estragos en su organismo y tenemos que ser cautelosos en esos casos. Para saber eso hay que hacerse estudios, definitivamente. Hay que acudir a revisión con un médico especialista o con un médico general primero, no con un alergólogo de primera intención, a lo mejor con un pediatra, con un internista, que valore su problema inflamatorio sistémico y después, si es que él tiene síntomas respiratorios, acudir a un neumólogo o a un alergólogo si esto puede tener relación con la enfermedad alérgica. La enfermedad alérgica que ya vimos que en época invernal
también puede ocasionar otras enfermedades y por eso hay que cuidarse mucho. Muchas gracias, doctora Rojo. Gracias por estar hoy con nosotros y hablar de este tema que es tan crucial en esta época del año. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que regrese con nosotros muy pronto para hablar de otros temas de alergias, porque por lo que nos ha dicho es un tema vasto que hay que manejarlo bastante bien. Gracias. Con esto me despido. Los veo en 7 días. Espero que su día haya sido maravilloso. Hasta la próxima.